porque solo cuidándome a mí voy a poder estar para otro. Creo que todos los psicólogos, o espero que seamos conscientes de esto, de que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra salud emocional, nuestros tiempos para poder estar disponibles para la otra persona, conectar con el presente, dedicarnos unos ratos a mirarnos por dentro, a escuchar igual señales de nuestro cuerpo, a ver cómo nos sentimos, a ver cómo nos están haciendo sentir determinadas cosas. Nos puede ayudar mucho ya el simple hecho de pararte un poco y mirar por dentro, porque tu cuerpo te puede hablar mucho antes de lo que tu cabeza pueda decir. Que sí, que la forma en la que estamos viviendo ahora mismo en la sociedad, todo este cortoplacismo, toda la inmediatez, todo tal, hace que nos cansemos de todo rápido, pero es cierto que ahora se habla mucho, no sé si habéis escuchado el término, pero del amor líquido, ¿no? Quiero todo lo que una pareja puede ofrecerme, pero no quiero ningún tipo de compromiso que me lleve a mí a lo mejor a hacer algún tipo de renuncia a nivel individual. ¿Crees que podemos cambiar a la persona que tenemos al lado? Y yo aquí te diría Buenas tardes, Valle, bienvenida a De Todo Se Aprende. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Y la primera pregunta que tenemos Ale y yo hoy es ¿por qué te dio por meterte en el mundo de la psicología? Bueno, muchas gracias a vosotros, Pablo y Alejandro, por invitarme a este espacio. Y bueno, ¿qué fue lo que me llevó a meterme en el mundo de la psicología? Es cierto que sobre todo en nuestras generaciones y a lo mejor generaciones, bueno, más adelante, ahora las que vienen ya no tanto, pero el mundo de la psicología era como algo más desconocido. Como tema profesión, tema dedicarte a eso, era algo como mucho más tabú y no se conocía tanto. Pero es verdad que a mí siempre me ha interesado mucho el conocer el comportamiento humano. Siempre he sido, no sé, por ejemplo, en la época del instituto tal, siempre me han gustado películas del tipo Memento, tipo El Club de la Lucha, este tipo de cosas más a nivel, pues, al conocer el comportamiento humano, diferentes patologías que puede haber. Y eso fue un poco lo que me llevó a estudiarlo. También, antes de saber que quería estudiar psicología, sí que tenía claro que quería algo relacionado con la salud, ya fuese algo como medicina, veterinaria incluso, porque me encantan los animales, o algo destinado un poco a ese sector. Pues vaya, a mí me da la sensación justo que has hablado ahora de la sociedad y de la era en la que estamos, de que quizás que ahora se habla más de salud mental que nunca y parece que está como en auge. Y me crea a mí la duda de si ahora tenemos más problemas mentales, muy entre comillas, tenemos más problemas de ese aspecto, o sin embargo es que antes era un tema mucho más tabú, ¿no? Que la gente no hablaba de él. Yo creo que, bueno, sí, un poco, sí. Creo que sí, que era antes mucho más tabú, que antes se podía hablar muchísimo menos sobre esto, había muchísima menos libertad de expresión en cuanto a esto también, y creo que ahora sí que todo tiene muchísima más visibilidad. También contamos con que ahora la gente es mucho más consciente, o sea, antes no había conciencia de las repercusiones a nivel emocional, a nivel, pues, de salud que podían tener las diferentes acciones tanto del ser humano como de diferentes situaciones sociales, y ahora sí que hay más conciencia sobre ello, y hacerlo más visible también hace que se pueda detectar mucho más. No es lo mismo trabajar, no es lo mismo trabajar sobre algo que no conocemos que sobre algo que ya sabemos, oye, pues en estos puntos hay que mirar, y es mucho más fácil detectarlo. ¿Y cuáles son los problemas, Valle, principalmente por lo que va la gente a tu consulta? ¿Hay como algunos topics que siempre tratamos? Bueno, algo que creo que es la gran pandemia de este último tiempo es la ansiedad. O sea, muy pocos pacientes de los que yo pueda ver a lo largo de un mes, de un día, no cuentan con sintomatología ansiosa, y bueno, yo creo que, como he dicho, es de la actualidad también. Es muy representativo porque vivimos en una sociedad ahora muy acelerada, muy del cortoplacismo, nos piden ir a 300 por hora, y o sea, es imposible prácticamente llegar a esos ritmos que la sociedad misma nos está exigiendo, y eso tiene que salir por algún lado. Y bueno, sí que lo que mapeo es ese tipo de sintomatología. ¿Y cuáles son los consejos que podemos o que nos puedes dar para en nuestro día a día disminuir esa ansiedad y por así decirlo, no tener que ir a la velocidad de la que la sociedad nos dice que tenemos que ir? Mm. Ojalá te pudiera dar una receta mágica de cómo hacer este tipo de cosas, pero es cierto que aquí es muy importante ver el contexto en el que se mueve esa persona, porque no todo es
sota, caballo y rey, o sea, tenemos que ver el contexto en el que se está moviendo esa persona, qué tipo de cosas están ocurriendo en su vida que hace que tenga ese tipo de sintomatología. Creo que no hay una fórmula secreta, creo que hay que ver mucho el entorno en el que se mueve esa persona, pero sí que algo que es básico, yo creo que a lo largo de todos los procesos terapéuticos, de todas las personas que he conocido y acompañado en sus procesos, algo básico que es el conectar con el presente, o sea, no podemos dar soluciones que tengo en mi situación actual si estoy con la mente tanto con dos pies por delante en el futuro como con la mente en el pasado, ¿no? El conectar con el presente, dedicarnos unos ratos a mirarnos por dentro, a escuchar igual señales de nuestro cuerpo, a ver cómo nos sentimos, a ver cómo nos están haciendo sentir determinadas cosas, nos puede ayudar mucho. Ya el simple hecho de pararte un poco y mirar por dentro, porque tu cuerpo te puede hablar mucho antes de lo que tu cabeza pueda decirte. Quizás podríamos entrar en esos síntomas, ¿vale? Porque me parece también que la ansiedad, en concreto esa sintomatología o como lo queramos llamar, es una de las que está muy extendida y creo que la mayoría de la audiencia, de hecho yo no sé si ni si yo lo tengo claro, qué es lo que es, ¿no? Y puede que tengamos un poco de estrés o algo y ya nos entre un ataque de nervio de pensar, tengo ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas o cómo podríamos detectar que tenemos ansiedad y en qué punto podíamos ya pararnos y decir, vale, esto no lo puedo llevar yo solo, ¿no? Debería de llevar un acompañamiento con alguien que esté especializado en el tema. Ujú. Bueno, aquí me gustaría que la gente no se fijara tanto en qué punto ya es problemático para mí, o sea, en qué punto puede decir, vaya ahora mismo, oye, es problemático, tienes que ir. Entiendo que pueda ser una guía, pero es que no tengo que ir, o sea, no te tienes que fijar en el criterio de otra persona para poder pedir ayuda, en el sentido de, en el momento en el que tú sientes que te estás sintiendo desbordado, que no puedes manejar esa situación, ya es razón suficiente para que acuda a pedir ayuda. No tiene que haber oye, cumples todos estos criterios y estos criterios son los que te van a llevar a consulta. Creo que el pedir ayuda puede amortiguar un poquito todo esto. Y en cuanto a sintomatología que pueda estar, bueno, que sintomatología ansiosa, pues aquí entra dentro pensamiento intrusivo, que si tenga algún tipo de taquicardia, una sensación física como muy amplificada, el imaginarme los peores escenarios posibles, catastrofización, muchas distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas, a esto llamamos a procesamiento de erróneos de la realidad, es decir, estoy viendo la realidad a través de un filtro donde todo lo veo negativo, todo lo veo súper imprevisible, todo tal, y todo esto me lleva a pues, no poder tomar acción en el presente. También dificultades para poder conciliar el sueño, dificultades para mantener el sueño, igual algún tipo de mala relación con la comida, en el sentido de poco apetito, mucho apetito, ¿no? En todo ese tipo de cosas podemos ver que ahí se está dando algún tipo de ansiedad. Vaya, ¿crees que también la mayoría de traumas o problemas que tenemos en estos momentos se crean en etapas de desarrollo, como la infancia o adolescencia? ¿O en la actualidad podemos ir creando esos problemas durante todas las etapas de nuestra vida? Bueno, yo creo que todos estamos expuestos al trauma en las diferentes etapas de nuestra vida, indistintamente de la edad que tengamos. Pero es cierto que la etapa de la infancia es una etapa muy crítica, ya sea a nivel recursos emocionales, como a nivel, pues sí, por una cuestión madurativa. O sea, nuestro cerebro no funciona de la misma forma procesando la información cuando somos adultos que cuando somos niños. Y creo que algo muy importante a tener en cuenta a día de hoy, ya que se habla más de salud mental, que también se habla muchísimo más de trauma, es prestar atención a esa infancia, o sea, proteger a esa infancia de ese tipo de cosas. Digamos que en la infancia es el periodo más crítico porque es donde estamos empezando a construir esos cimientos que el día de mañana me van a ayudar a mí a ver cómo sustento las diferentes dificultades que ocurren en la vida, porque dificultades no ocurren a todos y creo que es una base muy sólida, pero fíjate que trauma hace referencia a la vivencia de una situación que en el momento en el que ocurre, pues no tengo recursos para hacer frente. Puede ser en la infancia, puede ser a día de hoy, pues con esto que ha ocurrido en Valencia con la Dana, pues que ocurran incluso a ese tipo de edades. Y ahora mismo tenemos una infancia que, como todo en la vida, está cambiando a unas velocidades enormes, ¿no? Como por ejemplo existe una adopción a las redes sociales cada vez con una edad menor, ¿no? Que lleva también a conocer otra gente o a incluso tener primeros contactos con pornografía o sexualidad. ¿Cómo podemos nosotros como gente adulta
prevenir o un poco prevenir, sí, de estos aspectos a la gente más pequeña? Uf, es que el tema del manejo de las redes, la privacidad, lo veo algo tan complicado. O sea, sé que hay países, no sé si es Finlandia, no sé qué tipo de país habrá hecho, pero sí que ha impuesto como a nivel estatal que haya una delimitación de a qué contenido pueden acceder los menores, pero creo que es algo súper complejo. Creo que incluso padres no saben de qué forma manejarlo porque es que es algo muy complejo. No puedes controlar al 100% del tiempo de dónde está accediendo tu hijo o tu hija y es muy difícil que cada vez se vea más el tipo de yo a mi hija o a mi hijo no le voy a dar un móvil porque es que lo están pidiendo en los colegios. O sea, en los colegios están pidiendo que incluso ordenador o móvil lo lleven para el uso en la aula y, y creo que es muy difícil restringir el contenido al que acceden. Y sí, están en una etapa muy vulnerable para acceder a determinado contenido. Y mira, pues nos podemos ir a esa infancia, ¿no? Y también a un dicho que es muy popular, yo creo, que es el trauma lo puedes superar con el tiempo, ¿no? ¿Eso es verdad? ¿O crees que hay traumas en los que si no los trabajas en un futuro te van a volver a nacer de dentro, ¿no? Bueno, yo creo que el tiempo es sanador, pero el tiempo con el que se ha hecho algo. O sea, el tiempo puede pasar, pero si no se pone una intención tal, difícilmente va a poder cambiar algo. ¿El trauma se sana? Sí se sana, pero tiene que haber una intención de sanar, tiene que haber una conciencia de que ese trauma está. Y es importante poner un poco la visión en uno mismo y tomar conciencia de eso, de cómo ese trauma igual está afectando a su vida, en qué momento se originó, porque muchas veces no hay conciencia de ni en qué momento, sino, o sea, tengo esta sintomatología a día de hoy y no sé de dónde viene, no sé por qué aparece, ¿no? Eh, y poder ubicarlo creo que es muy importante. También el trauma, hay gente que, o sea, no sé si igual se tiene un poco la percepción de que sanar el trauma significa pues una situación traumática que he vivido, que ahora lo viva desde una experiencia en la que, como si pensara que ayer fui a comprar el pan, o sea, no, una situación traumática no va a ser eso. Lo que se pretende con psicoterapia o con sanar el trauma, lo que se intenta transmitir un poco es, oye, que deje de doler, que no me condicione mi vida, que no marque ese trauma hacia donde yo me muevo, sino que sea yo la que pone, o sea, la que dirige el timón de mi vida, ¿no? Pero sí, el trauma se sana, hay que tomar conciencia de ello, hay que poner intención en ese cambio y, y mucha autocompasión. Te iba a hacer ahora una pregunta, Valle. Quería preguntarte qué es para ti la felicidad. Ay, qué pregunta tan guay, en verdad, está chula. Pero para mí la felicidad, y yo esto lo hablo un montón con amigos, es que para mí la felicidad es estar tranquila. Te lo juro, no es tranquila de, uy, que nada me preocupe, que no, o sea, preocupaciones tenemos todos, pero unas preocupaciones sostenibles que creo que sentir, por ejemplo, el que llego a fin de mes, sentir que tengo cerca a la gente a la que quiero, sentir que puedo moverme en la dirección en la que yo estoy sintiendo que va en sintonía conmigo, con mis valores, con lo que quiero conseguir en la vida, pero sobre todo estar tranquila. Creo que la tranquilidad es algo muy valioso y que desde la tranquilidad funcionamos muchísimo mejor. Creo que es un básico para... Creo que la tranquilidad nos conecta con uno mismo también. Vaya, voy a mirar un poquito aquí la chuleta que tengo, porque estuve mirando antes tu web, me corrige si me equivoco en algo, ¿vale? Pero es que yo en tema de psicología veo que cada uno tenéis como las técnicas que abordáis, ¿no? Y vas por un sitio, vais por otro. En tu caso yo tengo aquí puesto MDR, terapia narrativa y mindfulness, ¿correcto? Sí, vale, Vale. terapia narrativa, sí. O sea, Bueno, trabajo con corrígeme la si no. narrativa. Sí, sí, no, no te Principalmente preocupes. la pregunta es para que me expliques un poco y para que la audiencia sepa en qué consiste cada técnica, ¿no? Y que tenga un poquito de idea. Sí, bueno, nosotros, bueno, creo que como muchos psicólogos la base que tenemos es cognitivo-conductual, porque tanto en la carrera como en el máster nos han formado en terapia cognitivo-conductual. Pero yo es cierto que a raíz de mi experiencia en la clínica me di cuenta que con la terapia cognitivo-conductual no llegaba, o sea, como no es suficiente, ¿no? Porque no trabajaba, me da la sensación que no trabajaba nada a nivel corporal, a nivel emociones y demás,
de ahí ya sí que me surgió un poco el interés y la curiosidad de informarme de otras perspectivas que ya te digo, en la carrera y en el máster bien poquito se ven este tipo de terapia. Y sí, yo me formé cuando descubrí el mundo del trauma, me interesé por aquí y estoy especializándome y el enfoque que tengo en sesiones de trauma y apego. Y una de las formas para trabajar el trauma, una de las técnicas que se utilizan, o en este caso hay mucha gente, bueno, hay gente que lo ve como un enfoque, yo lo utilizo como una herramienta en sesiones, es el EMDR. El EMDR es una herramienta que se utiliza bueno, para trabajar este trauma y trabaja con la estimulación bilateral para desensibilizar y reprocesar vivencias y recuerdos traumáticos. Dentro de la psicología te vas a encontrar, o sea, es una ciencia, no que lleve poco, pero sí que se conoce de poco, creo que a partir de los años 70 es cuando empezó a tener voz. Te vas a encontrar 1000 corrientes diferentes, corrientes incluso que se contradicen. Es una ciencia, como decimos, muy nueva y cuesta mucho ver y saber los límites exactos de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Yo sí que te voy a decir que en muchas formaciones que hago y lo que veo, porque yo trabajo desde una forma, mis amigas trabajan desde otra, con otra perspectiva, con otra forma de psicoterapia, lo que cura es el vínculo, o sea, la terapia, creo que la herramienta, el enfoque que utilice es muy importante, pero el vínculo es sanador, o sea, que tú seas un lugar seguro para esa persona que tienes delante, esa persona está abriéndose el canal prácticamente, y que tú le reportes esa seguridad y que esa seguridad al fin y al cabo se la retransmita a esa persona para que esa persona sea para ella misma su lugar seguro, creo que es lo que más sana en la terapia y creo que es como el punto al que hay que dar, ¿no? Me gusta mucho que hayas dicho eso, Valle, porque la otra pregunta que tenía yo en la mente era, con tantas formas de tratar a los pacientes, si tú tienes un problema, ¿cómo eliges ese psicólogo, ¿no? Y ese lugar seguro? En resumen, cualquiera con el que te sientas cómodo va a ser ese lugar seguro, ¿no? Totalmente, o sea, los psicólogos al fin y al cabo somos personas y no con todo el mundo conecta, o sea, no con todas las personas del mundo conecta, ni con todos los psicólogos va a conectar, ni con todas las corrientes, o sea, incluso una misma persona puede probar por diferentes formas de terapia, por una cognitivo-conductual, me voy a ir a una terapia más humanista, me voy a estar y ver con quién se siente más cómodo. Incluso a lo mejor no conoce mucho el enfoque, porque yo entiendo que no se conozca mucho esto a nivel público, ¿no? O a nivel conocimiento compartido, pero las sensaciones creo que son muy importantes. O sea, es verdad que en una primera sesión tú no puedes decir, ¡buah, me va a ir genial con esta psicóloga o con este psicólogo! Pero creo que con las sensaciones con las que tú te quedes, si no te has sentido juzgado, si no te has sentido juzgada, si lo has visto como un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar en el que poder abrirte, creo que por esas sensaciones te tienes que guiar, ¿no? También hacerle un poquito de caso a la intuición, hay un poco el conectar con este cuerpo, con esas sensaciones de seguridad, creo que ese es un poco el camino. Has nombrado antes al apego, Valle. ¿Qué es el apego y qué tipo de apegos existen? El apego es aquello que nosotros tenemos, el sistema que tenemos para crear vínculos, para crear conexiones. El apego, así hablándolo muy burdamente, es la búsqueda de seguridad. O sea, yo cuando nazco, el primer sistema que se me despierta es el sistema de apego en buscar la conexión con mi madre y buscar la seguridad que me pueda dar mi madre. Por eso es tan importante el contacto, no sé si lo conocéis, pero el contacto piel con piel de un recién nacido con su madre necesita esas sensaciones de seguridad. El apego es la búsqueda de seguridad. Por eso es tan importante la infancia, es que en estos primeros años de vida se están construyendo esos cimientos que hemos visto y el apego en estos primeros años de vida representan, o sea, el apego se representa en base a las interacciones que yo he tenido con mis principales cuidadores. Y en base a cómo esas interacciones se hayan ocurrido o cómo mis necesidades, tanto emocionales como fisiológicas, se hayan resuelto, configuraré un estilo de apego u otro. También los estilos de apego se van configurando buscando esa seguridad, o sea, va a haber los tipos de apego diferentes, ya que ha hecho la pregunta, tendremos por un lado el estilo de apego seguro y por otro lado tenemos el estilo de apego inseguro. Dentro del estilo de apego inseguro tenemos 3 tipos diferentes. Por un lado tendríamos el estilo de apego ansioso ambivalente, que sería aquel que necesita la reaseguración constante, la necesidad de, pues, por ejemplo, en pareja, ¿no? De saber de esta persona, confirmar que me quiere, tenerla incluso en una proximidad física, ¿no?
Por otro lado, tenemos el estilo de apego evitativo, que es donde la persona evade, ¿no? Evita lo que va buscando precisamente mucho más su independencia, porque encuentra seguridad en su independencia, encuentra seguridad en estar solo. Y por otro lado tendremos el estilo de apego desorganizado, que este sí que forma parte, bueno, un poquito más complejo, pero diríamos que sería como una mezcla de los dos, del ansioso ambivalente y del evitativo. Y este tipo de apego sí que se genera o es muy frecuente cuando ha habido algún tipo de abuso, cuando se han vivido infancias muy negligentes, algún tipo de abuso sexual, eh, algún tipo de bullying, incluso se genera este estilo de apego. ¿Y podemos cambiar ese tipo de apego, Valle, o lo tenemos desde pequeño y lo único que podemos hacer es reducir el apego que tenemos con esas ciertas personas? El estilo de apego cambia, o sea, es verdad que marca mucho o es muy importante cómo esos principales cuidadores hayan resuelto nuestras necesidades, pero lo podemos cambiar a lo largo de nuestra vida. De hecho, la terapia consiste un poquito en eso, en cambiar la forma que tengo de vincularme tanto conmigo mismo como con los demás. Y también hay una cosa muy importante, o sea, no es que, o no me gusta a mí mencionarlo de esta forma, de tú eres un apego ansioso, eres un apego evitativo. Todos tenemos tendencias al apego, es decir, mi tendencia, mi forma de encontrar seguridad en su momento es desde una forma más ansiosa, desde una forma más evitativa, pero incluso dentro de ti hay como diferentes partes, por así decirlo, que se vinculan de una forma u otra. Por ejemplo, imagina, tú tienes un apego seguro de base, tú de normal te relacionas desde la seguridad, pero imagina, llega una pareja y empieza a relacionarte desde la forma más ansiosa. Quizás solo con ella, quizás con tus amigos tú te relaciones de la forma más segura. Pero sí, el apego cambia, se puede trabajar y creo que es muy importante tener esto en cuenta porque el autoconocimiento en este aspecto te da muchas respuestas de oye, qué es lo que a mí me despierta el miedo, qué es lo que a mí me reporta seguridad, con qué tipo de persona me siento más segura, cuestionar un poquito esos miedos irracionales que puedan surgir. Y en el caso de esa relación, por ejemplo, hipotética que has puesto, Valle, si tú te sientes con un apego, imagínate, eres una persona segura y de repente conoces a una, en mi caso, por ejemplo, una chica y te haces un poco más inseguro, tener algún apego un poco más como destructivo, no sé cómo nombrarlo. ¿Crees que ahí tendrías que plantearte si esa persona es para ti o tendrías que plantearte un trabajo interno de si la culpa es tuya? Claro, o sea, si tú de normal en relaciones anteriores te has relacionado de una forma más segura, que de repente esa persona te haya... O sea, no estamos hablando de desbaratar los esquemas como una persona, ¿no? En la primera persona que estás conociendo podría hacerte, ¿no? Sino algo más de inseguro, de vivir la relación desde una ansiedad, pues ya resuena algo diferente, ya es algo, oye, igual esto no es tanto mío y es algo que me está propiciando esta persona. Siempre es bueno hacerse un poquito esa mirada interna de qué está ocurriendo a nivel interno, porque, a ver, yo puedo sentirme una persona insegura y trabajar en mis inseguridades, pero si esa relación no me está aportando ningún tipo de seguridad, difícilmente yo me voy a sentir seguro en esa relación. Una relación no puede ser segura para mí si no hay una predictibilidad, si no hay un saber por dónde me va a salir esta persona. Y bueno, que en este ejemplo que sea esa chica en concreto la que despierta esas cosas de ti, bueno, hacerte esa revisión podría ser interesante, pero cuanto menos llamativo, que una persona te haga sentir inseguro así de repente. No sé si eso responde a tu pregunta. A mí me parece muy interesante, Valle, lo que has dicho de conocernos es una parte importante, ¿no? Para saber cómo comportarnos. El terapeuta me decía que si sabes que hay una mesa con la que te das el golpe, simplemente el hecho de conocer esa mesa a veces evita que te des el propio golpe. Por lo tanto, preguntarnos qué tipo de apego tenemos también es importante, ¿no? Para saber dónde estamos y dónde ubicarnos y qué acciones tomar en según qué caso. Pablo ha sacado un tema muy interesante, que son el tema de las parejas, y yo quería preguntarte, ¿ha cambiado mucho el tema de las parejas en la actualidad? Parece que ahora no aguantamos nada o antes se aguantaba demasiado y existe la posibilidad de conocer a la siguiente pareja ideal en simplemente un swipe o un clic, y cómo afecta eso a nuestras relaciones personales. Es muy interesante esta pregunta. Creo que sí, que la forma en la que estamos viviendo ahora mismo en la sociedad, todo este cortoplacismo, toda la inmediatez, todo tal,
hace que nos cansemos de todo rápido, pero también muy interesante esto que has dicho, que igual antes se aguantaba también mucho, ¿no? Porque seguro que habéis visto testimonios de abuelas de, ay, pues tú disfrutas, pues tú, si yo hubiese podido hacer eso, si tal, eso también está muy presente y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero es cierto que ahora se habla mucho, no sé si habéis escuchado el término, pero del amor líquido, ¿no? De quiero todo lo que una pareja puede ofrecerme, pero no quiero ningún tipo de compromiso que me lleve a mí a lo mejor a hacer algún tipo de renuncia a nivel individual. Y es que, a ver, todo es consenso, ¿no? De ver cuáles son esas metas con la pareja y tal, pero cuando estás en una pareja y tenéis un proyecto en común, esa persona va a tener necesidades individuales, tú vas a tener necesidades individuales, lo idóneo sería que lo pusierais en común, ¿vale? Y están los dos en la posición más cómoda, pero puede que renuncie a cosas, o sea, y para eso tenemos que estar un poco, ser conscientes de que eso puede llegar a pasar, ¿no? Creo que también la sociedad, como bien has dicho, está influyendo un poco en que llevemos el individualismo por bandera y que todos somos seres independientes cuando la naturaleza del ser humano es ser dependiente, o sea, somos seres sociales, no podemos negar un poco esa parte. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que tenemos en pareja? ¿Es la confianza? ¿Es la falta de futuro? ¿O cuáles creen son los principales problemas que tenemos a la hora de poder formalizar una pareja y mantenerla durante el tiempo? Es que esto también depende un poco de a nivel generacional donde ponga el foco, porque a lo mejor si te fijas en generaciones más de los 20 a los 30, voy a decir, igual sí que es la falta de compromiso, ¿no? Que lo estoy diciendo como muy burdamente, ¿no? Igual sí que puedes ver más esa falta de compromiso, ese individualismo llevarlo por bandera, ese no querer renunciar a su mundo individual, pero igual cuando te ponen generaciones más, pues vamos a pasar de los 35 a los 45, que pues puede que haya más parejas, ¿no? Que hay más gente en pareja y tal. Los problemas que puede haber, yo veo mucho problema de comunicación, problemas, sí, de comunicación, de no mostrar emociones, de malentendido. Creo que esto es algo que se ve mucho en la pareja. La falta de seguridad igual, no falta de seguridad de mi pareja me va a ser infiel ni nada, seguridad va mucho más allá de eso, pero el, el mostrar emociones, creo que también esto viene un poco de que antes tampoco es decir, los padres de esas personas tampoco educaron a esas personas cuando eran niños a hablar de emociones, a lo que implica la comunicación, a lo que implica ser asertivo y a lo mejor se expresa a día de hoy un poco en problemas de pareja, en cómo manejar la comunicación y esto. Que la comunicación es súper importante. Y sí, yo creo que estamos entre un término medio entre individualismo y el otro punto, ¿no? Porque me parece, yo hablo con muchos amigos y mucha gente y siempre decimos, qué difícil es encontrar a alguien en este momento, ¿no? Entonces tenemos el punto de la gente que quiere encontrar su media naranja, muy entre comillas, no confío en este término, pero bueno, lo digo, y la gente que va a su bola, ¿no? Y te voy a soltar otro término que está muy por redes sociales y que hay memes, hay de todo, que es las red flags, ¿no? Las banderas rojas. Esa persona que está buscando su media naranja o esa persona que la acompañe y está harto de buscar, equivocarse, ¿qué consejo le daría para que se sentara cuando conozca a una persona, lleve un par de citas y diga, vale, cumple, no, obviamente esto no es matemático, pero me siento así con esta persona, esto va en buen camino o sin embargo tiene algunas cosas que debería de evitar? Bueno, aquí creo que es importante que esa persona se mire cuál es el nivel de exigencia que tiene, tanto con ella misma como con la persona que tiene delante, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando queramos vincularnos con una persona tengamos unos ciertos requisitos, pero es que la persona perfecta no existe, ni la pareja perfecta existe. Y, a ver, entiendo que sí que haya límites, banderas rojas que sean intraspasables, cada persona tiene la suya, pero por ejemplo hablamos del tema respeto o el que haya algún tipo de insulto y estas cosas, sí creo que eso es importante tenerlo en cuenta de cara cuando estás conociendo a una persona, tener esos marcadores que te puedan hacer a ti ver, oye, por aquí sí, por aquí no. Pero también hay que ver si yo lo que le estoy, o sea, con lo que yo quiero vincularme, con la pareja que yo quiero encontrar, es un Adonis que esté hecho a mi imagen y semejanza y que esté eso, hecho completamente para mí. Creo que es muy importante revisar un poco esa exigencia porque o sea, nos queremos proteger tanto del pasarlo mal que ya o sea, pasamos a crearnos unos escudos enormes. Y no es verdad que no es plan de meternos en una relación para pasarlo mal, pero es que una relación
como cualquier otra, va a tener momentos buenos, momentos malos, va a sentir emociones agradables y desagradables y va a haber que surfearla un poquito, pero puede que detrás de esa exigencia también puede que haya mucho miedo a pasarlo mal, ¿no? Y a sufrir por una relación. Yo te quería preguntar también por una cosa, o por otro concepto que es el perdón. Y yo creo que es importante porque en muchas relaciones, no solamente de pareja, sino en amistad o con familiares, existe este proceso, porque al final las relaciones nos llevan a, en unos casos, tener que perdonar. Y en muchas veces lo he sabido hacer, pero otras tantas veces no he sido capaz. ¿Nos puedes dar algunos consejos para perdonar de verdad y sanar heridas? Uf, ojalá tuviera yo la receta de, oye, con esto va a perdonar a una persona, pero creo que esto depende mucho de la persona, depende mucho de la historia de vida de la persona, de cómo se haya relacionado con ese rechazo, con esa traición o con esa decepción incluso, pues, depende de cómo se haya relacionado con esas diferentes cosas, reaccionará de una forma u otra o tomará esto de una forma u otra. Creo que es muy importante el escucharte a ti mismo y, evidentemente, imagínate un ejemplo de una pareja que acaba de ser infiel a su pareja, o sea, de una persona que acaba de ser infiel a su pareja. A ti se te van a llevar los demonios, o sea, al principio eso te va a rechinar mucho en caso de que haya algún tipo de exclusividad, de acuerdo de exclusividad, ¿vale? Te van a llevar los demonios, y creo que tienes que dar tiempo a que esas emociones salgan, ¿vale? Emociones salgan siempre con el respeto a otra persona, guardar espacio para soltar esas emociones y ya un poquito con la emoción bajada decidir si quieres perdonar o no, pero tomar decisiones en caliente, tanto para bueno como para malo, creo que hay que reposar un poquito esas emociones, dejar que baje la intensidad y ver desde ahí qué hacemos. Creo que el perdón va mucho en uno mismo y a veces tenemos mucha presión también por el tema de, ay, es que hay que perdonar, hay que perdonar. Es que hay cosas que a lo mejor no quieres perdonar y está bien. O sea, todo lo que te haga a ti que te reporte tranquilidad, quizás, o sea, quieres perdonar por presión de, voy a perdonar una infidelidad porque llevo con esta persona mucho tiempo, porque tal, ¿cómo va a ser ahora hacerlo? Y te tira muchísimo tiempo con que hay algo dentro de ti que no funciona, con que no estás tranquila, con que no estás conforme y es porque estás actuando en contra un poco de lo que tú vas buscando, ¿no? Que es no seguir ahí, por ejemplo. Aparte de infidelidades, hay otro tipo de, pues, de cosas que podemos o no debemos perdonar. Y muchas veces nos centramos en cambiar a la persona que tenemos al lado. ¿Crees que podemos cambiar a la persona que tenemos al lado o es algo que debemos denostar ya de por sí y dejarlo un poco en otra época? Y yo aquí te diría un no rotundo, así diciéndolo mal y pronto, pero sí que es muy común el intentar cambiar al otro y algo que trabajo muchísimo en terapia es dividir el círculo de responsabilidad de lo que está en mi control y lo que no. Y algo que está fuera de tu control es cómo los demás actúen, lo que piensen los demás, cómo los demás hablen. Es algo que por mucho esfuerzo que tú inviertas, siempre van a ser esfuerzos en vano y que te van a hacer estar cansada para poner energía en aquello que sí está en tu control. No se puede, o sea, la persona que quiera que cambie, la persona que tú quieras que cambie, va a cambiar si esa persona quiere. Si hay voluntariedad de cambiar, no porque tú quieras. Difícil, o sea, puede ser que llegue un momento en el que tal, pero creo que la motivación intrínseca en este caso juega un papel muy importante. Eso me parece muy interesante, Valle, porque, claro, muchas veces cuando tenemos problemas de pareja, el círculo de responsabilidad se interfiere, ¿no? O los dos tienen un poco que hacer, ¿no? Pero si solamente una persona trabaja, el problema va a seguir existiendo. ¿Es importante entonces acudir a terapia con tu pareja para tratar los dos ese problema? ¿O cómo podemos solucionar ese tipo de problemas? ¿Mejor ir cada uno por separado a un terapeuta? Bueno, cuando son cuestiones que tienen que ver con la relación en sí, creo que la terapia de pareja puede ser súper nutritiva de cara a tener una visión mucho más objetiva de qué es lo que está ocurriendo y que esa persona pueda ofrecerme ese espacio donde poder hablar, que sea un sitio seguro donde poder hablar, que incluso me ofrezca herramientas para poder gestionar esta situación que está ocurriendo, cuando tiene que ver, ya te digo, a nivel pareja, ¿no? Queremos que la relación siga, queremos que esto funcione, pero es verdad que es muy común ver en terapia de pareja que las personas lleven también su proceso individual. Esto depende también de la problemática que se traiga un poco y de cómo esa persona lo esté viviendo, porque no es lo mismo una persona que lo esté viviendo con angustia en su día a día, que le limite muchísimo, a que sea algo que sí me preocupa, está, pero lo puedo manejar.
¿vale? Pues la persona que igual que sí que lo vive con más ansiedad tal, pues un proceso individual sería interesante. Y vaya, has comentado antes el miedo que nos surge muchas veces a estar solo, ¿no? Cuando salimos de una relación o quizá hay personas que salen de una relación y se meten en otra por tapar ese pequeño miedo que tienen dentro, ¿no? ¿Por qué crees que no sucede esto? ¿Crees que tiene que ver con esa infancia que hablábamos o simplemente porque el ser humano es un ser que tiene que estar en compañía y tener una validación de alguien? Bueno, el ser humano en compañía podemos estar con nuestro amigo, con nuestra madre, con nuestro padre, ¿no? Pero bueno, creo que ese miedo a estar solo tiene mucho que ver con cómo esa persona se relacione con sí mismo y tiene mucho que ver con cómo esa persona se relaciona con la soledad durante toda su vida, ¿no? Con qué recursos de esa misma persona ha podido sacar para hacer frente, qué es lo que significa esa persona o sea, para esa persona la soledad. Em, Tampoco hay, o sea, es que esto de la psicología, no sé si ya más o menos vais viendo en mi respuesta, pero no es sota, caballo y rey. O sea, es que todo depende tanto del contexto, todo depende tanto de la historia de vida de esa persona. Ojalá fuese sota, caballo y rey, porque yo creo que facilitaría mucho la vida a las diferentes personas, pero es muy complejo. Es muy complejo dar respuestas rotundas. Y como yo antes he dado un no rotundo y me pillo los dedos, ¿no? Pero es muy complejo esto. No, es normal, es que al final cada persona es un mundo, ¿no? Y cada uno tenemos nuestros demonios, nuestras cositas que tenemos que tratar a su forma. Aún así te voy a seguir tirando por otro lado, que seguramente me vayas a decir que también es sota, caballo y rey, pero antes has comentado la autocompasión, ahora has comentado un poco como el autocuidado, ¿no? Obviamente, si una persona siente que necesita ayuda y no lo puede llevar solo, debería de ir con una psicóloga o con un psicólogo que lo ayude, pero ¿hay algunas herramientas o cosas que podrías recomendarnos de forma genérica que pienses que a la sociedad le pudiera venir bien para manejar esa gestión emocional? Bueno, yo creo que las redes sociales ahora están haciendo, creo que es un arma de doble filo y ahora explico por qué, pero creo que están haciendo un buen trabajo de cara a un poco lo que habéis dicho, ¿no? De saber, pues como hemos dicho, la sintomatología ansiosa, tal, se presenta de esta forma, o red flags, tal, o manipulación emocional, si ves esto y lo otro. Esto nos ayuda mucho, pero también el arma de doble filo que veo es que nos lleva a sobrediagnosticarnos, ¿no? Y al creer que yo lo tengo todo y me veo representado y ya soy eh, un libro de diagnóstico con patas y no están así. Como consejo que podría decirte para manejar todo este tipo de situaciones, creo que tenemos mucho, es que está muy instaurado en nuestra sociedad el tema de evitar cualquier sensación y emoción desagradable. Parte de nuestro trabajo es, oye, es que hacer consciente a las personas de que no estamos exentos de vivir emociones desagradables en la vida. Si no tuviésemos emociones desagradables no sabríamos aprovechar la agradable. Entiendo que lo desagradable es muy desagradable y que no te apetezca para nada vivirlo, pero hay que aprender a surfearlo, ¿no? Hay que aprender a quedarnos un poquito ahí. Y ahí es donde se trabaja un poco en herramientas. Vale, estoy triste. ¿Y qué puedo hacer con esta tristeza? No es cuestión de, vale, me voy de fiesta tal, pero oye, voy a cuidarme mientras siento esta tristeza, ya que no puedo quitármela, porque la situación me hace imposible, mi contexto me hace imposible que me quite esa tristeza. Voy a aprender a cuidarme en ella. Y esto también depende mucho de la persona. Hay personas que le funciona muy bien las respiraciones, hay personas que con las respiraciones lo que hacen es agitarse muchísimo más, hay personas que le ayuda muchísimo igual practicar algún tipo de hobby, pero creo que una básica y que algo que sí que es universal es el dedicarnos tiempo a uno mismo. O sea, entiendo que la vida frenética, como hemos dicho, las jornadas laborales son muy largas, que haya muchísimas obligaciones, pero dedicar un ratito del día a revisarnos por dentro, a cómo estamos, a qué me apetece hacer, a verme esa serie al final del día que me gusta, leerme ese libro, ya me va a hacer estar en sintonía conmigo, revisarme por dentro, para atender a esas señales corporales que muchas veces me hablan antes de, oye, está habiendo un problema en esta situación. Vaya, yo tengo una última pregunta que me resulta muy interesante de tu sector porque, claro, tú tratas con mucha gente que tiene muchos problemas y yo creo que las personas, no sé si será una creencia mía o es así, creo que somos bastante empáticos, ¿no? ¿Cómo haces para no llevarte tú esos problemas a tu vida, ¿no? Y seguir con tu vida social de forma normal? Mm. Bueno, yo creo que esto la experiencia también lo hace un poquito, eh, porque al fin y al cabo estás en un contexto en el que escuchas historias muy duras, situaciones muy desagradables, tienes también que sostener a esa persona y creo que algo
he aprendido con la experiencia, he aprendido por las buenas o por las malas, ¿no? Es que es importante, como he dicho, ese revisarnos por dentro, el atender un poquito a esas señales, porque solo cuidándome a mí voy a poder estar para otro. Creo que todos los psicólogos, o espero que seamos conscientes de esto, de que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra salud emocional, nuestros tiempos, para poder estar disponibles para las otras personas. Y entre ellas, bueno, terapeutas que vamos a supervisión, que vamos a nuestros propios terapeutas, porque hay situaciones que a lo mejor sí que nos cuesta más gestionar y tal, y bueno, tenemos que ser modelos de conducta, ¿no? Y dar ejemplo de lo que predicamos y pedir ayuda si así lo necesitamos, si estamos viendo que nos cuesta gestionar algún tipo de situación. Te voy a hacer otra preguntita, vaya, ya para terminar, y aunque cada persona es un mundo, pero más o menos, ¿cuánto tiempo se suele llevar una persona desde que empieza en terapia hasta que termina? Uy, esto también es súper ambiguo. Esto también es muy ambiguo, cada persona tiene sus tiempos, no podemos olvidar el contexto, o sea, no va a ser lo mismo una persona en la que el contexto haya sido súper, imagina una persona que viene con depresión, no tiene trabajo, no tiene casa, a que dos personas con esa misma situación, una persona en la que sigue sin trabajo, sin casa, tal, a una persona que de repente haya conseguido trabajo, casa, tal, todo eso va a influir también un poco en su, pues eso, en cómo ha llevado su proceso. No hay un tiempo estipulado, no hay un número de sesiones, ojalá lo hubiera, pero yo desde la forma en la que trabajo no sabría decirte, son 2 meses, son 3 meses. Esto depende mucho de los ritmos de uno, de las situaciones. Pues ahora sí que sí, vamos a introducir estas dos preguntitas clásicas de siempre. Te queremos pedir disculpas también porque muchas veces nosotros hemos intentado como bajar a tierra casos personales que es imposible y que probablemente nos has dicho que cada persona es un mundo. Y creo que esta es un aprendizaje previo que nos tenemos que llevar de esta sesión. O sea, que no existen las fórmulas magistrales, que no existen las fórmulas mágicas, y me parece súper bien que te hayas mantenido en esa postura porque es la realidad, por mucho que nosotros hayamos intentado siempre buscar ese giro de tuerca o esa respuesta fácil. Como vemos, no estamos en un capítulo, en un episodio de respuestas fáciles, la mente humana no es una respuesta fácil, el condicionamiento y la personalidad de cada uno no es una respuesta fácil, así que te pido disculpas y te agradezco que te hayas mantenido en esta postura. Y ahora sí, ¿dónde se ve Valle de aquí a 5 años? Bueno, pues he visto varias de vuestras entrevistas y veo que la gente, como en cuanto a sus negocios, ¿no? Emprendimiento, tiene mucho esa mente de tiburón. A mí, o como yo me veo de aquí a 5 años, lo que me da felicidad, lo que me da tranquilidad pensar que pueda llegar a tener en 5 años, sí que es cierto que me gustaría tener mi propia consulta, hacer sesiones también presenciales, hacer sesiones online, vivir cerca de la playa, tener tranquilidad en el sentido de que no haya pues eso, tener la tranquilidad de que llego a fin de mes, de que tengo acceso a una vivienda de forma fácil, que puedo tener cerca a mis seres queridos. Yo creo que de aquí a 5 años me veo un poco con todo eso en orden, o por lo menos acercándome. Espero que por lo menos acercándome. Nada, seguro que sí. Vamos, al final es una visión realista, ¿no? Tampoco aquí cada uno viene y cuenta lo suyo. La tuya es de las que son más realistas y con la mente clara. Y la otra, que si has visto alguna entrevista ya la sabrás y es la que más nos define a nosotros, es ¿has tenido alguna vez o cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Fíjate que no lo veo tanto como un fracaso o error. Sí que, bueno, que habría hecho diferente, pero como hemos dicho antes, o sea, yo hice lo que pude con lo que tenía. Pero sí que cuando yo salí del máster, ¿no? Para ejercer como psicóloga, sí que algo que me habría gustado que fuese diferente, haberme informado sobre mis derechos como autónoma, como trabajadora independiente, ¿no? Porque no nos informan de esto ni en la carrera ni en el máster, no nos informan tampoco, no sé si conocéis un poco el negocio de la psicología, pero trabajamos mucho con esto del falso autónomo, ¿no? Está como muy presente. Gracias a Dios está un poquito más regulado y se investiga un poquito más, pero no nos dicen nada de esto en la carrera ni en el máster, y haber tenido información sobre mis derechos como autónoma me hubiese llevado a lo mejor a poner límites de una forma más clara, ¿no? De esto es lo que me pertenece, y no haber aceptado a lo mejor situaciones de carga laboral muy extrema, de horarios que no son para nada compatibles a lo mejor con lo que yo ahora concibo como calidad de vida. Pero sí, podría haber sido un poco eso, y lo que he aprendido un poco de ahí también es, bueno, entre otras cosas, escuchar un poquito al cuerpo de
cuál es mi horario, para mí sería calidad de vida de cara a trabajar con otras personas y informarme bien sobre lo que es y lo que significa y lo que implica trabajar como un profesional independiente. Ahí vamos a dar un pequeño tip y consejo, que si alguno de vosotros estáis dudando en todas estas acciones, que para los profesionales de la salud siempre nos pasa, nosotros somos muy buenos cuidando, mejorando la vida de los pacientes, pero somos muy malos a nivel legal, de gestiones y estas cosas porque no nos lo enseñan. Normalmente en ciudades así medio grandecillas e incluso más pueblos y tal, hay oficinas de transferencia de conocimiento a nivel empresarial y tal que te ayudan siempre a dar esos primeros pasillos para emprender, incluso asesoría, que son gratuitas en la mayoría de sitios. Así que si estás en ese proceso, intenta buscar esa oficina que está cerca de tu localidad, que muchas veces pues, te pueden ayudar. Por ejemplo, en Barcelona está Barcelona Activa, en Andalucía hay otra, ¿verdad, Pablo? Que están... ahora mismo no caigo cuál era... Yo sé que hay, bueno, hay, para que os imaginéis, en nuestro pueblo hay una, de Dos Hermanas hay una. Andalucía, creo que es Andalucía Emprende, me suena, pero no me acuerdo. Andalucía Emprende, y todos estos tips y consejos pues nos pueden dar la vida mucho más fácil quitando quebraderos de cabeza, ¿verdad, Valle? Sí, yo lo hubiese agradecido bastante, la verdad. Pues nada, Valle, la verdad es que agradecerte mucho el haber estado por aquí. Muchas gracias a vosotros, un placer. Muchísimas gracias, Valle. Un saludo, familia. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.